entender, ¿no? El propósito de Dios, la visión de Dios para nosotros como iglesia. Así que bueno, vamos a empezar en esta tarde, ¿sí? Primero le vamos a dar gracias al Señor, ¿sí? Agradecerle a Él por su amor, su misericordia. Así que pónganse de pie, vamos a dar gracias. Les comento un poquito cómo va a ser la dinámica del taller para que lo tomen en cuenta. Vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Y en la mitad, más o menos, del tiempo, vamos a hacer un break, ¿sí? Vamos a disfrutar algo rico para comer, a tomar, mejor dicho. Después vamos a retomar la segunda parte, ¿no? Y de alguna forma también vamos a tener mucha atención en lo que se va a referir a este tema, ¿sí? Así que bueno, los que están paraditos por ahí, bueno, tomen asiento. Las recomendaciones del caso, pongan su celular en mute. Siempre es bueno poner en mute, ¿sí? A los que quieren que no les moleste, modo avión pónganlo, aunque no estamos viajando, pero pónganlo en modo avión. Pero lo importante es que pongamos atención a lo que vamos a recibir el día de hoy, ¿sí? Bueno, ¿listos? ¿Preparados? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a agradecer al Señor, ¿sí? Padre bendito, Señor amado, te damos gracias por este momento tan especial, por el cual nos reunimos, Señor, en esta tu casa, Señor. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que a través de lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor, tú nos vas a enseñar, bendito Dios, cuál es tu perfecta voluntad para nuestra comunidad. Sabemos que tenemos que, Señor, predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice tu palabra, ¿no? Y creo que nosotros estamos en esa tarea de poder hacerlo. Y el día de hoy vamos a aprender, Señor, cómo volar con dos alas, Señor, a tu presencia. Ayúdanos como iglesia, Señor, como comunidad, bendito Padre, a través de tu Espíritu Santo, que podamos entender todo lo que tiene preparado para nosotros a través de nuestro pastor, Señor. Te pido y te agradezco por cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Te pido que tú guardes sus hogares, su familia y todo lo que tenga que ser por adelante, bendito Padre. Así que este momento lo entregamos en tus manos, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros para guardar todo lo que vamos a hablar el día de hoy, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, bendito Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Todo esto te lo agradecemos por tu Hijo amado, por quien vivimos, existimos y seguimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén, amén y amén. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor, sí? Que a Él es toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bien, vamos a cantar para animarnos un lindo himno, ¿les parece? Vamos a invitar al hermano Juan para que nos pongamos calentitos, ¿sí? Vamos a alabar al Señor y después, ya pasando el himno, inmediatamente nuestro pastor ya va a estar con el taller en el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, hermano Juan, a su disposición. Hola, ahí está. Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar este himno que lleva por título ¿Por qué el himno? ¿Amén? Así que respiren profundo. Lo vamos a hacer con fuerza. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz liberó, y hoy murió por mis pecados, así está la tumba porque Él triunfó. La vida vale más y más solo por Él. Ya te esperé, aunque no vi.
La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Adiós. La primera vez que fui a la universidad, yo decía, bueno, qué fácil, vamos a llegar a un proyectito y se acabó. Hermanos, no pude. Tenía un miedo. Me senté y recuerdo esa tarde ahí en las canchas donde juega fútbol americano, ¿no? Me senté y me puse a llorar porque no tenía fuerza, no sé, no tenía una vergüenza que no. Volví con los hermanos y dije, no puedo, no es lo mío. No sé si estaba Mario ahí, porque siempre con Mario íbamos, Mario, Esteban, Cebollita, también siempre ahí. Y cuando aprendí a cantar esta canción, siempre recuerdo que es bueno prepararse. Uno a veces tiene ganas, pero hay que prepararse. ¿Ven? Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Sí, buenas tardes, hermanos. Vamos a leer aquí 1 Corintios,
capítulo 3, verso 6, dice así la palabra. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén, amén. Sí, es un solo versículo. Bueno, hoy es una oportunidad para un poco en pantallazo ver el contenido de este libro. Aquí aparece en el prefacio el pastor Daniel de la iglesia de Daniel, que escribió una nota. Hoy a la mañana tuvimos reunión de profesores. Ellos fueron allí, a esa iglesia, cuando fueron a Corea. Bueno, el pastor Daniel vino varias veces a Argentina. Él escribió una nota. Ustedes, si quieren, lean, pero allí, como no hay, a ver si pueden pasar el PowerPoint, vamos a ver en pantallazo en general todo el flujo de todo el libro. A ver si sigan. Sí, la iglesia se llama, se dice eclesia en griego, llamados aparte para formar una congregación, una familia de Dios. De ahí significa el significado, la esencia de la iglesia. Y después otro segundo nombre que se usa viene de kuriake en griego, que significa que pertenece al Señor. Y 1 Corintios 11:20, Apocalipsis 1:10. Después sinagogue, también otra palabra usada, es la reunión o congregación reunida en un lugar. Entonces, la iglesia es pueblo de Dios, es agente del reino de Dios, templo del Espíritu Santo, cuerpo de Cristo. Esa es la definición. Y después la administración es un medio para que la iglesia sea una iglesia, ¿no? No es la finalidad, la administración, sino que es servir a la iglesia. Por eso ministrare viene de administrare, es como servir a la iglesia, ¿no? Entonces los ministerios, los ministros son servidores de la iglesia de Cristo, y que esta administración es hacer que la iglesia sea una iglesia saludable. Esa es la finalidad. Y después pasen otro, ¿no? Entonces, hace 50 años atrás, toda la iglesia del mundo estaba muy interesado en crecimiento de la iglesia. Entonces, en seminario había una materia llamada Igle Crecimiento. Todo, ¿no? Había métodos, programas, también seminario donde muchos los pastores líderes iban para aprender el Igle Crecimiento, pero este señor llamado Christian Zuber, él es alemán, también sociólogo. Él fundó este organismo llamado NCD, que significa Desarrollo Natural de Iglesia, ¿no? Entonces, él escribió el libro, El Desarrollo Natural de la Iglesia. Yo tomé del libro de Christian Zuber, y él habla de este tema, ¿no? Que la iglesia, el crecimiento, no depende de que nosotros emeremos por el crecimiento, sino que si la iglesia, si es saludable, naturalmente la iglesia crece. Entonces, como Apolo regó, Pablo sembró, nosotros trabajamos, pero el crecimiento, ¿quién da?
Dios, ¿no? Entonces, sostiene que el crecimiento es la consecuencia natural de una iglesia sana. Entonces, el énfasis no puso en el crecimiento, sino el énfasis ponemos en la iglesia saludable, ¿sí o no? Una iglesia sana. Esto quiere decir que una iglesia puede enfermarse, puede volverse patológica. Sabemos, cuando hay rivalidades, divisiones, hay envidia, celo, ¿no? Entre los hermanos, lucha de poder, después manipulación, ¿no? También ignorancia. Hay diferentes enfermedades que pueden surgir en la iglesia, pero él hizo un cambio a toda la iglesia del mundo diciendo no tenemos que poner énfasis en crecimiento, sino tenemos que poner énfasis en la salud de la iglesia. A veces la iglesia crece numéricamente, pero no podemos decir de una iglesia sana cuando hay muchos hermanos pero que se pelean continuamente, ¿sí o no? No vive ese reino de Dios, amor de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Entonces, es como una persona que se engorda, pesa 120 kilos, ¿no? Yo antes tenía mucha panza, pero después fui al hospital, me dice, usted tiene prediabetes, dice. Uy, y tiene que tomar medicamento. Y todos los días. Le dije, no, mejor no tomo, pero tome, y coma cualquier cosa, le dice. ¿No? Coma cualquier cosa, no haga ejercicio, pero igual, aunque tenga diabetes, no va a tener problema. Y después mi pastor, cuando yo era joven, él tenía diabetes, falleció a los 59 años, pero él tenía diabetes. Un día fui a su casa y tuve que cortar dedo de pie. ¡Ay! Gritaba de dolor. Y lloraba delante de mí. Pues me dice, Pablo, me duele un montón, me dice, ¿no? Todavía recuerdo, me duele un montón y cortó todo dedo ahí. Después se empeoró, tuvo que cortar otro dedo y al final cortó todos los dedos de pie, porque no circulaba la sangre. Y después cortó el pie. Después que no podía respirar, ¿no? Entonces, pero él decía, yo voy a morir en el púlpito, y de hecho falleció predicando a los 59 años. Yo vi eso y le dije al médico, no voy a tomar medicamento. Yo voy a cambiar mi alimentación y voy a hacer un poco de ejercicio para bajar, ¿no? El peso, la panza, y bueno, entonces me bajó bastante. Ahora vieron que no tengo panza, ¿no? Así, claro, la gordura no es signo de salud, ¿sí o no? La iglesia también pasa lo mismo. Lo importante es la salud de la iglesia. Entonces, el Señor, entonces, si la iglesia es saludable, naturalmente, la iglesia crece. Entonces él habló de 8 cualidades esenciales de una iglesia saludable, ¿no? Entonces él, como alemán, vieron que los alemanes tienen balde de madera, 8 maderas, ¿no? Son eso así, a veces almacenan vino, cerveza, ¿no? Entonces agua, además usan agua de madera, pero ¿qué pasa si una madera de acá se baja? Por más que llene, ¿qué va a pasar? Se va a vaciar, no, por más que llene, trate de llenar, no va a poder subir. Entonces, él dice que aunque sea saludable una área, pero si todas las áreas de la iglesia, si no son saludables, a pesar de que la gracia de Dios llena esa iglesia, pero se va a perder, se va a derramar y nunca va a poder llenarse. Entonces, allí él habló de 8 características
de una iglesia saludable, de una iglesia saludable. Entonces él dice, por lo menos tiene que llegar más de 60 o 65 puntos para que se llene, ¿no? Pero si todos tienen baja o una área es alta, pero hay una parte que es muy baja, entonces por ese lado se pierde esa gracia. También una iglesia no puede llegar a crecer. Entonces hay que ver cuáles son 8 características importantes para que haya crecimiento y reproducción. Una iglesia que no reproduce es una iglesia, dice que no es saludable. De allí que él habla la importancia de 8 características, y allí dice liderazgo empoderador, segundo, ministerio orientado a los dones, tercero, espiritualidad apasionada o genuina, estructuras funcionales, culto inspirador, grupos pequeños, evangelización orientada a necesidades, y luego relaciones afectuosas o relaciones de mucho amor. 8 son, a ver, pasamos. Entonces de allí aparece este modelo de iglesia saludable de 2 alas, porque la base bíblica es en Hechos capítulo 2, que la iglesia que se formó después del Pentecostés era que se reunían en casa todos los días, compartían el pan, oraban juntos, aprendían la palabra y estaban en común, ¿sí o no? ¿No? Y después también iban al templo, ¿no? Entonces había una iglesia en casa y una iglesia en el templo, ¿no? Entonces, por eso esta ala es una iglesia. Allí se ve que hay culto o que se reúne en una iglesia toda la congregación, hay diferentes ministerios y líderes, pero en la otra ala es una ala donde haya multiplicación, crecimiento espiritual, también células en casas, después discipulado. Esas serían 2 salas, ¿no? Entonces, el crecimiento tiene que dar por ese lado de la otra ala, de grupos más pequeños, que también habla Christian Sugar, ¿no? A ver, sí. A ver, otra. Sí. Entonces, ¿por qué es importante que haya 2 salas? Porque últimamente en Europa y en Estados Unidos, las iglesias que antes eran fuertemente cristianas se están estancando, las iglesias, ¿no? Si bien hay crecimiento en América Latina, en África, pero en general, frente al crecimiento de la población mundial, no hay tanto crecimiento, sino hay decrecimiento en la iglesia. Después de pandemia, si vemos las estadísticas, vemos que solamente las iglesias que se concentran para el culto general, que tiene una sola ala, pasando el tiempo de pandemia, después se fueron decreciendo. Pero las iglesias donde hay 2 alas, ¿no?, de pequeños grupos, allí una persona que hay contención, donde uno come junto con ese grupo, después hay un grupo que le escucha, que se preocupa por la vida de él. En esa iglesia sí, dice que después de pandemia sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo. Por eso
o que movimiento de iglesia alzando con 2 alas son las que están creciendo en diferentes partes del mundo. Pero que las iglesias que tienen templos bien grandes, que se invierte mucho dinero allí, no es que no sirva, es importante también tener un lindo, ¿no?, templo bueno para que la gente viene, sienta la presencia de Dios, un lugar limpio, agradable, pero lo más importante dice que haya ese pequeño grupo de 2 salas, ¿no? Entonces, allí, vayan. Después, este misionero, Leslie Newbigin, que es inglés, él que fue de Inglaterra a India como misionero, pero cuando volvió, se encontró que desaparecieron las iglesias en Inglaterra. En una generación, antes Inglaterra, la Gran Bretaña, era número 1 en envío de misioneros. Más del 90% eran cristianos. Inglaterra era el país que enviaba misioneros a Norteamérica. Todo grande avivamiento salieron de Inglaterra, fueron a Estados Unidos, Norteamérica, y después Inglaterra y Estados Unidos hicieron grandes obras misioneras al mundo. Por eso este misionero Newbigin, fue a India, pero después cuando volvió se encontró que las iglesias estaban vacías. Ahora actualmente en Inglaterra hay 2 o 3% de cristianos nada más. Todas las iglesias, no traje el video, pero todas las iglesias, como no podían mantener, se venden en confiterías, restaurantes, bibliotecas. Además, lo malo es que se transforma en boliche de bailanta, ¿no? Es así. Entonces él comenzó a hablar de esta iglesia misionera, ¿no? Porque él dijo que el mundo estaba cambiando, pero la iglesia siguió con el modelo tradicional. De allí que cuando hablamos de la misión, es como que tenemos que enviar a África, a China, India, misioneros, ¿no? Pero por eso él también fue como misionero a India, pero no se preocupó de hacer la misión al barrio, ¿no?, al lugar de trabajo, a la casa, ¿no? Entonces dice que la iglesia, además de envío a una misión transcultural, todos los domingos la iglesia local debe ser una iglesia misionera que refleje el evangelio de manera visible, contracultural, frente al entorno post-cristiano y secular. Claro, Argentina también cada vez más secular, la sociedad. Entonces, el domingo preparamos con palabras, con culto, tenemos que enviar a los laicos, a los creyentes, al mundo. Allí tiene que ser misionero, tiene que ser la iglesia. Entonces, no es que la iglesia es el domingo, sino que yo soy la iglesia y que en el mundo uno tiene que vivir como misionero. Entonces, ese es el concepto de la misión de Dios, misión de Dios que trabaja en el entorno para que la iglesia no sea solamente la iglesia que venimos el día domingo. Sí, cambiamos. Entonces, junto con Christian Zuber, comenzó a hablar de este desarrollo natural de iglesias. Hicieron experimentos con 7.000 iglesias en 50 países. Y de hecho, que tenían estas 8 características, eran iglesias que
se mantenían y crecían, aunque era en Europa, Estados Unidos, en Asia, en África y en América Latina, ¿no? Entonces, esos son 8 como tablones, ¿no? de un balde. Si llega a más de 65 puntos, son iglesias saludables. Sí. Sí. Entonces, nosotros, en vez de esperar el crecimiento, como dice aquí Pablo, yo sembré, Apolo regó, nosotros tenemos que dedicarnos en sembrar, en regar. Si lo hacemos en forma saludable, Dios nos va a traer el crecimiento. Amén. Amén. Así que este modelo de iglesia de 2 alas es un modelo de una visión donde una ala es una ala grande de adoración y otra de pequeños grupos. Entonces, una comunidad que allí hablaba, una de las características es que haya relación de amor, ¿sí o no? Relación de amor que cumple el propósito de Dios, hacer discípulo. Entonces, el discipulado es muy importante en otra ala de grupos pequeños, porque según Leslie Newbigin, también Christian Zuber, en Europa lo que hubo se preocupó mucho en construir templos muy, muy grandes y que vengan el domingo la gente a la iglesia, pero en una generación se perdió totalmente. Los jóvenes, familia de matrimonios jóvenes con hijos, se perdió y en 20 o 30 años se quedó totalmente vacía la iglesia, ¿no? Entonces, para que no pase eso, comenzó a enfatizar pequeños grupos y la otra ala, ¿no? Como una iglesia saludable, como una iglesia saludable. Sí. Sí. Entonces, a veces nosotros que venimos de un concepto, modelo de una iglesia tradicional, a veces cuesta hacer un cambio, ¿sí o no? Es como este modelo de reloj suizo que era análogo. Entonces, antes, miren que los suizos eran fabricantes de relojes análogos y hablaba que el mundo está cambiando y habló de la necesidad de un reloj digital, pero dijeron que no. Pero ahora el reloj suizo ni llega a 10%. La mayoría, ¿no? Ha cambiado el mundo. Entonces, Stephen Covey, hay un libro, muy buen libro, muy buen libro. Yo le dije que me gustaría que ustedes, que hay jóvenes, que puedan leer libros. En mi casa tengo Stephen Covey, 7 hábitos de la gente exitosa, y allí dice que el paradigma es un mapa o patrón para entender o explicar determinado objeto. Es como visión, cómo mira el mundo, ¿no? Cómo mira el mundo. Pero una vez cuando nosotros tenemos internalizado en nuestro cerebro un paradigma, después cuesta cambiarlo, dice. Porque ya se quedó como algo, como un hábito, como un armazón sólido que después cambiar realmente parece, si no hay un milagro de Dios, no, casi es imposible, ¿sí o no? Pero los jóvenes son más fácil de cambiar, pero a nosotros cada vez que uno envejece ya tiene un patrón, un paradigma, y después cambiarlo se hace muy difícil, pero el paradigma erróneo es paradigma tecnocrático. Tecnocrático es un paradigma que piensa que si tenemos buena tecnología, buen templo, la iglesia va a crecer, ¿no? Va a ser saludable. No es así.
¿Mm? Después, paradigma espiritualista, si estamos llenos del Espíritu Santo, automáticamente la iglesia va a crecer, pero tampoco es así, ¿no? Además de estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que estar? Necesitamos administración buena, digamos, buen manejo de la iglesia, buen, digamos, desarrollo de la iglesia, ¿sí o no? ¿No? Entonces, no es que con un solo paradigma todo va a mejorar, no. Entonces, el paradigma bíblico es lo que nos habla la Biblia, el paradigma bíblico es nuestro Señor Jesús en Mateo 28, 19, 20, ¿qué nos dijo? Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Pero allí el énfasis es hacer discípulos, ¿sí o no? ¿No? Hacer discípulos. Ir significa una iglesia activa, ¿no? Una iglesia activa, pero el énfasis está en hacer discípulos. Miren que este ferrocarril, ahora andar en ferrocarril o en subte no es algo novedoso, pero cuando apareció primera vez ferrocarril, 90% en el Congreso de Estados Unidos todos estaban en contra. ¿Cómo vamos a andar en ferrocarril? ¿No? Estamos cómodos yendo en barco, o a veces, ¿no?, en carreta. Y estaban todos en contra, ¿no? Entonces, a veces Dios quiere hacer algo nuevo y nosotros nos cuesta cambiar porque siempre nosotros hicimos con el paradigma tradicional o lo que siempre hemos hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Christian Zuber. A veces la iglesia quiere sembrar, regar, quiere cumplir la visión de Dios, pero a veces siempre el enemigo, Christian Zuber, no estoy diciendo yo, Christian Zuber dice, Leslie Newbegin también dice, siempre lo hicimos así. Ese es el argumento que nos cuesta cambiar, nos cuesta cambiar al nuevo paradigma, ¿no? Sí. Entonces, hay iglesias que son dirigidas por la tradición. Entonces, es una iglesia que la tradición es la que maneja la iglesia, lidera la iglesia. Una vez yo, hace 10 años atrás, el seminario Tirano, fuimos con jóvenes a una iglesia que fuimos a Bahía Blanca. Nos pidió que vayamos, el viaje misionero, pero esa iglesia de Bahía Blanca era la iglesia más grande en aquella época, hace 15, 20 años atrás. Era la primera iglesia en Bahía Blanca. Yo vi que dice que entraba 2.000 personas, pero cuando fui había solamente menos de 100 hermanos. Y le pregunté por qué, y se quedó con la tradición. Y una de las tradiciones que imponía que las mujeres no podían andar en pantalón. ¿No? Sí, tenía que usar la pollera, pero pollera que tenía que venir hasta acá. Entonces había un hermano diácono que con una regla, ¿no?, ahí medía a ver si estaba en falta o en regla. Entonces, si estaba bien, hacía pasar, ¿no? Y después estaba dividida en 2 filas, una fila para varones, otra fila para mujeres. Y después las mujeres tenían que usar, ¿qué? Velo, ¿no? Velo. Entonces, después, bueno, está bien, por ahí quizás. Ellos, esa tradición lo aplicó como una verdad bíblica.
Entonces el pastor, la congregación decía, ¿no?, que daban razón con algunos versículos, ¿no? Ahí que las mujeres que no dejen descubiertos, ¿no? Y después yo pregunté, ¿la pollera? ¿No? ¿Dónde está el versículo bíblico? Y bueno, trataba de buscar en el Antiguo Testamento, ¿no? Rebuscarlo. Y bueno, pero después jugamos fútbol con chicos. Como no había jóvenes, sí, la característica de esa iglesia era que no había jóvenes. Entonces había 2 chicas, algo así, bueno, chicos, 2, 3 chicos, venga, juguemos fútbol con nosotros. Y bueno, la chica tenía que jugar en pollera, ¿sí o no? Que venía hasta acá la pelota y queda realmente muy feo, ¿no? Entonces le decíamos, ¿por qué no cambian de ropa? No podemos. A nosotros no queda cómoda, me decía. Sí, pero debe ser extraterrestre para que digan eso, ¿no? Entonces hay 1 o 2 chicas que piensan así, después no hay jóvenes, pero después fui a otra iglesia en Bahía Blanca, la iglesia bautista, sí, esa era más, digamos, bíblica, entonces comenzaba a crecer esa iglesia. No sé, una vez el pastor vino acá también, a la iglesia de Sinaí. Así que tenemos que pensar, ¿qué es lo que nos dirige la iglesia? ¿La tradición o dirigida por la persona? Hay personas carismáticas, puede ser el pastor, algún líder, puede ser finanza. Si tenemos dinero, hacemos. Si no tenemos dinero, no lo hacemos, ¿eh? Mire, ahí se ríe la hermana. No, ella, ¿no? Dice, si hay dinero, hacemos. Si no, no. Claro. A veces, aunque no tengamos finanzas, pero por fe podemos hacerlo, ¿no? Amén. Si es la visión, hacemos. Entonces esas iglesias crecen, pero dirigidas por la finanza, ¿no? Después, por programa. Hay iglesias que tienen miedo que el pastor y líder vaya a algún nuevo programa porque va y implementa. Y no funciona. Y bueno, descartamos, el año que viene imponemos otro programa y así. Vamos cambiando continuamente programa y después por edificación. Continuamente edificamos, ¿no? Ponemos proyectos de edificación, compremos terreno, hagamos esto, aquello. No digo que esté mal la edificación, ¿eh? Tenemos que mejorar también nuestro templo, tenemos que preocuparnos la parte de intendencia, pero ¿qué es lo valor máximo que lleva la iglesia? No tiene que ser la edificación. Amén. Después, eventos, continuamente. Si no hacemos algo, nos sentimos como que la iglesia se bajonea, ¿no? Entonces, todos los meses, por lo menos todos los sábados, tiene que haber algún evento, taller, ¿no? Algo así, y bueno, como vieron que ese hámster, yo antes tenía hámster, cuando mis chicos eran pequeñitos, bueno, teníamos hámster, ¿qué hace? Corre, pero continuamente, pero no sale hacia, no, lo único que hace es correr, ¿no? Dentro de esa jaula, ¿no? Continuamente y perdemos energía, ¿no? Y después, séptimo, búsqueda de nuevos creyentes. También que vengan nuevos continuamente, pero no se preocupa en educar, en formar, ¿no? Entonces, según Christian Schubert, dice que la iglesia dirigida por un propósito, esa es la iglesia, ¿no? Saludable, que haya un propósito de Dios. Ese es Mateo 28, 18, 20, a la gran comisión de Dios. De allí tener la visión y la misión. Ese propósito por el cual Dios nos convocó a esta iglesia. Que seamos fieles al propósito de Dios.
Y allí todos unidos vayamos a esa visión y a esa misión de Dios. Entonces, allí, para ese propósito, necesitamos cambio de valores. Es como la parábola de nuestro Señor Jesús que dice que encontró el tesoro. ¿Qué hace? Vendió todo y va, compra el terreno, y porque allí está ¿qué? El tesoro. Entonces, para nosotros, el mundo, el tesoro, quizás es el dinero, ¿no? Dinero, linda casa, lindo auto, la fama, mucho dinero, todo eso, pero para nosotros vendemos todo eso, lo consideramos como basura. Igual tiene valor, no es que no sirva nada, pero lo consideramos como basura. También el mundial, justo hoy hay partido, ¿no? Sí, ¿no? Yo dije, vendrán los hermanos, ¿no? Aunque no es Argentina, ¿no? Pero juega Noruega e Inglaterra, ¿no? Entonces vendrá, yo dije, sí, bueno, igual yo tuve fe, o estuve orando que van a venir, ¿no? Pero nosotros, no es que nosotros consideramos eso como, wow, es todo para nosotros el mundial, ¿sí o no? ¿No? Más o menos, quedamos hasta 12 de la noche haciendo el taller, ¿no? A ver si se quedan, ¿no? Si se quedan, porque a las 10 comienza el partido de Argentina. No sé, Pastor Pablo, termine antes y después nos vamos rápido para sentarnos para ver el partido, ¿sí o no? ¿No? Y después, yo dije, menos mal que sábado a la noche, porque si es domingo a la mañana, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Porque no va a venir nadie, o si no, o si vienen, acá proyectamos, ¿no? ¿No? El partido, y después cuando termina hacemos el culto, ¿no? Una cosa así, pero menos mal, yo dije que hacemos el sábado, pero un poco relativizamos las cosas del mundo, consideramos el valor más importante que es el reino de Dios, la iglesia que es agente del reino, el evangelio, ¿no? Entonces, como que para nosotros estamos dispuestos a sacrificar todo de nuestra vida por Jesucristo, ¿no? Por eso, ese cambio de valores es lo que hace que esté presente el reino de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida y también en la iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos que los jóvenes, especialmente hoy en día, miren que Estados Unidos, Europa, se vaciaron de la juventud? En 30 años, es algo realmente, tenemos que preocuparnos, orar por la generación nueva. Entonces, allí, por ejemplo, yo le digo que la iglesia de Inglaterra, muchos dicen, ¿por qué se vació en 30 años rápidamente? Perdió la fuerza del evangelio porque se acomodó al mundo. Hizo lo que le gusta en el mundo. No tuvo ese evangelio de poder, evangelio contracultural, sino, bueno, lo que quieran, hagamos. Entonces cada vez se debilitó más y bueno, después el mundo es mucho más atractivo, divertido que la iglesia, ¿no? Entonces, cuando no damos el evangelio, allí quiso acomodarse al mundo, entonces ahí inmediatamente perdió la fuerza. Entonces, este cambio de valor tenemos que hacer nosotros para que cambie valores. Lo que hay que hacer es cambiar las personas. Cambiar la persona. Y por eso, pero ¿qué es lo que hace que cambie valores y la persona? La visión, dice, la visión. Tenemos que mostrar la visión de Dios. Es como Abraham, que Dios llamó a Canaán para formar pueblo de Dios, pero él, al no tener Isaac, un hijo, ahí Dios le hablaba de esta gran visión de
de familia de Dios, reino de Dios, pero él perdía. Entonces, ¿Dios qué hacía? Llamó de noche, mostró las estrellas, ¿sí o no? Después llevó a la costa, mostró toda la arena de la costa del mar, diciendo, así será, ¿no? Tus descendientes. Entonces, la iglesia, para cambiar la persona, para cambiar los valores, hay que mostrar la visión de Dios, la visión de Dios, ¿no? La visión de Dios. Entonces, esta iglesia, que yo dije que me pueda escribir un prefacio, el pastor Daniel Lee, él al principio, él comenzó la iglesia, pero tuvo una gran visión, y ahora tiene 2 iglesias y 30.000 personas congregando esta iglesia. Es una de las iglesias más grandes en Corea, 30.000 personas, pero él tuvo una visión, tuvo una visión de Dios para esa ciudad, también hacer discípulos. Ahora, además de él, no es que está contento con 30.000 personas, sino que tiene más de 2.500 grupos pequeños donde discipula, y además envió 3.000 misioneros al mundo. Eso es lo que él dice, que desde comienzo tuvo esa visión de Dios, ¿no? Visión del reino de Dios, su llamado, entrega de vida para cumplir el propósito de Dios, A ver, entonces, para no solo lo visible de ahora, sino la iglesia dice que tiene que ver el futuro invisible, y todos comenzar a ver la visión. Una iglesia cambia con los valores del reino, podrá ver la visión de Dios. Entonces la visión es como imagen del futuro. Sí. A mí me gusta el hermano Ángel. Yo con él charlando, bueno, dije, bueno, invitemos a un arquitecto. No es que lo vamos a hacer así, pero que la arquitecta que yo contacté, que tenga una visión, que venga, que tenga una visión de la iglesia, ¿sí o no? ¿No? ¿Eh? ¿Cómo? El hermano Sí, ¿no? Sí. Entonces, que tenga esa visión, ¿no? Me gusta cuando habla de esa visión, ¿no? De una iglesia, ¿no? Así, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que tener esa visión, ¿no? Imagen del futuro. También la visión debe reflejar el valor de una organización. Líderes deben tratar de dar vitalidad a los valores existentes, tratar de aplicar la visión a su época, dirigir bien la organización, ¿no? Entonces, una visión tiene que poder imaginarse que sea buena, sacrificada, justa, tangible. Punto focal, que no es bueno que vieron escopeta que la salva se va para todos lados, no, tiene que irse hacia un solo lugar, ¿no? Entonces, la iglesia también, toda la energía unida, tenemos que dirigir a esa visión. Entonces, la iglesia marcha hacia adelante, pero no como que va por un lado, va por otro, ¿no? Continuamente, ¿no? Si dice dispersa, gasta energía, gasta dinero, pero no hay logros, no avanza, ¿no? Como que pareciera como que todo está disperso sin saber hacia dónde vamos, ¿sí o no? ¿No? Entonces, lo que necesitamos es que haya una visión, un punto focal, pero que sea flexible al mismo tiempo y sea comprensible para la iglesia, ¿sí o no? Entonces, esa visión es la que necesitamos, y para poder cumplir la visión, orando, tengamos una visión, y después la visión para que
podamos lograrlo tarda entre 8 o 10 años. Cuando nosotros proponemos, tarda 8 a 10 años. O a veces 15 años, ¿sí o no? 15 años, y que esta espiritualidad apasionada no es que sea un programa, una carga para la iglesia, sino que la pasión es como el combustible para realizar nuestro sueño. Tiene que haber un sueño. Que queremos que nuestros hijos o nuestros jóvenes, ¿no? O que puedan disfrutar ese sueño que nosotros tenemos, y por ese sueño nosotros ofrendamos, luchamos, ¿sí o no? Nosotros aportamos, trabajamos juntos, hombro a hombro, ¿sí o no? ¿No? Y así vamos hacia adelante. Por más que tengamos Ferrari, pero si no hay combustible, que no sirve nada. Por más que tenga un Fiat 100 trucho, pero si hay combustible, anda, ¿sí o no? ¿No? Pero que tengamos un sueño, una visión, y todos juntos, si remamos hacia adelante, ¿no? Me gusta este equipo noruego. No, ganó ¿a quién ganó? ¿No? Noruega, ¿a quién ganó? Brasil. Cuando ganó contra Brasil, bueno, ahí todos se sentaron, Haaland, ¿no? Comenzó a tocar tambor, ¿no? Junto con tribuna. Bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos que saber hacia dónde vamos. Sí, a ver, sí. A ver, siga. Entonces, esta formación de 2 alas en realidad es discipulado. Sí, discipulado. Es hacer discípulos. Una iglesia sana hay que cambiar sistema de valores. El discipulado en realidad es cambiar sistema de valores. Creyente nacido de nuevo, transformarlo en discípulo. Y después este discípulo otra vez que discipula a que haya reproducción. Entonces, 4 sistemas. Tiene que haber evangelismo, luego nuevos creyentes puedan asentar en la iglesia, y después tenemos que enseñar formando discípulos, y luego este discípulo otra vez que haya reproducción. Sí, esto no es fácil, ¿no? Sí, porque la iglesia tradicional es que siempre venían hermanos y después participaban culto, ¿no? A veces diferentes ministerios, pero que tenga esto no es fácil cambiarlo. Pero esta división de 2 alas es hacer eso. A ver, sí. Entonces, evangelismo, nosotros, evangelización, pensamos que hay que haber en la iglesia un grupo selecto de brigada de evangelización, ¿no? O que vayan, ¿no? allá a la plaza, después vayan ahí diferentes lugares, que vayan a evangelizar. Nosotros apoyamos en oración y bueno, que vayan ellos, ¿no? Entonces, pero en realidad no, todos tenemos que discipular. Sí, puede haber un grupo de brigada que evangeliza, pero todos tienen que compartir el evangelio a nuestro vecino, amigo, compañero de trabajo. Entonces, después a ellos, nosotros tenemos que formar allí un grupo pequeño de células o de encuentro, y por eso lo que hablamos, hay un capítulo donde habla de evangelismo llenando las necesidades. En realidad, hoy en día el evangelismo en la calle que damos tratado, en realidad no es que no da resultado, da resultado. Es bueno que salga, que hablamos de Jesucristo,
compartimos, pero de los esfuerzos que hacemos, el fruto no da mucho. Pero donde hay mucho fruto de evangelismo, donde todo tenemos que hacer, es evangelismo relacional. Cuando no hacemos eso, se puede quedarse, después se envejece la iglesia, puede pasar como lo que pasa en la iglesia de Inglaterra, ¿no? Ese de relación es importante. Esa relación significa llenar la necesidad. Por ejemplo, yo estoy charlando con el vecino del almacén. Él sabe que yo soy pastor, entonces yo charlo, él no va a iglesia, se llama Humberto. Yo charlo ahí, continuamente me relaciono con él. Bueno, él me cuenta su problema, entonces yo le hablo y a veces oro por él, ¿no? Y así atendemos sus necesidades. A través de la necesidad hablamos de Dios. Y de esa manera invitamos no a la iglesia, sino a que conozca el Evangelio. Entonces, después la persona que evangelizamos no es que, bueno, yo ya que conozco, creo en Jesucristo, no vengo a la iglesia, sino hay que traerlo a la iglesia. Después, lo importante es llevarlo a que se asiente, ¿no? Sea parte de miembro de la iglesia. Entonces, todo este proceso está en el libro. Está en el libro, es el ministerio de Ujieres, ¿no? Ujieres tiene que ayudar al recién llegado a establecerse y entablar relaciones constructivas con otro miembro de la iglesia. Entonces hay ministerio de nueva familia, donde hay 3 semanas de apoyo a lo nuevo, 3 semanas de apoyo a ellos, es ministerio de Ujieres. Bueno, seguimos. Después formación, hay que haber 12 semanas de clase de formación discipulado. En ese 12 semanas hay un retiro de sanidad holístico de 3 días y se hace escuela de discipulado, 3 meses, después segundo trimestre, entrenamiento, soldado de Cristo, tercer trimestre, entrenamiento de discípulo de reproducción. Todo esto yo, la iglesia de vida abundante, que yo acá escribí, yo lo hice, bueno, a mí me encargó que yo hiciera ese entrenamiento de 3 cursos de discipulado, es hacer discípulos a toda la nación. Y después, no es fácil, pero hacer que estos discípulos formados lleguen para ser reproductores, ¿sí o no? A ver, sigan. Entonces, de ahí está el tema. Empoderamiento del liderazgo es equipar a los líderes, reforzar líderes. Líderes, porque la gran comisión de Jesús es hacer discípulos a través de la formación y entrenamiento. De esa manera, nosotros tenemos que empoderar los líderes. Por ahora yo veo que hay líderes de cada ministerio, pero si hacemos 2 salas, tiene que haber líderes para grupos pequeños, además de ministerios. Entonces yo, en la otra iglesia, yo los miércoles, después del culto de oración, nos reuníamos los líderes de pequeño grupo. Bueno, ¿cómo hacemos que cada vez haya otra ala? Depende de cuánto hayamos más líderes.
y después ellos se reúnen con ellos. Entonces, la iglesia, veo que la iglesia Sinaí hay líderes, pero a su vez hay grupo pequeño y hay que tener líderes para ese grupo pequeño y después ellos atienden a entre 10 y 12 personas, las personas que vienen a la iglesia, ¿sí o no? ¿No? Entonces, cuanto más haya ese grupo o de células o de encuentro, entonces comienzan a empoderar el liderazgo. Entonces, ese es empoderamiento que habla Christian Subar, de una de las características, ¿no? Bueno, sí. Entonces, hay diferentes niveles cristianos en la iglesia. Tercer nivel, un cristiano, un pie en la iglesia, otro en el mundo. Después, segundo nivel, cristiano más comprometido, practicante de la fe. Y el primer nivel, vida de oración, gozo, agradecido simple, influyendo a otros. Es aroma de Cristo, paga el costo de seguimiento. Hay un atajo de crecimiento espiritual. ¿Cómo hacemos atajo? Ese crecimiento es a través del entrenamiento. Entonces, que además del culto del domingo, además del ministerio, tenemos que tener un entrenamiento discipular donde los líderes crecen y luego estos líderes comienzan a influir y después cada vez la iglesia, si hay grupos pequeños, allí vemos que comienza a haber otra ala. Sí. A ver, sigamos. Sí. Bueno, esto de sanidad integral, holístico, sí. Se comienza primero, cuando viene un creyente nuevo, hace este retiro. Vamos, sí, sigan. Sí. Sí, después formación de 12 semanas. Se siga. Escuela de discipulado, sigan. Sí. Entonces ahora, este William Beckham es el que comenzó a hablar de dos alas. No es que apareció de repente de Pastor Daniel o de mí, sino que él habló de segunda reforma, ¿no? Es como que cuando hace 500 años atrás Martín Lutero hizo la reforma, pero después de 500 años la segunda reforma es hacer pequeño grupo, volver a la iglesia de Hechos capítulo 2. Capítulo 2, que también esa pequeño grupo también es una iglesia, según Pastor William Beckham. Sí, sigamos. Sí. Entonces, eso se llamó como células. Son verdaderas familias entre los miembros. Sí, siga. ¿Por qué un grupo celular? Un grupo celular realiza muchas actividades evangelísticas. En realidad, ese pequeño grupo se compone de personas que a los vecinos, a los conocidos de la gente, invita a ese lugar. Y después, los líderes entrenados son los que pastorean, ¿no?, de alguna manera a esa persona. Y después se agranda, después reproduce, ¿sí o no? Reproduce, se separa y entrena a otro líder. Entonces, en esta iglesia de dos salas, tenemos que ver cuántos líderes cada vez hay más, que crece, que atienden a los nuevos hermanos, nuevos, para ayudarlos a que estén contenidos, a orar por ellos y que ellos puedan también crecer espiritualmente.
Entonces, eso es lo que hacen en ese grupo pequeño, grupo celular. A ver, siga. Sí. Sí, bueno, estas son características, es una comunidad familia, hay cuidado, responsabilidad, hay liderazgo, trabajo evangelístico, y además el centro no es el líder, sino es Jesús. No nos equivoquemos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, el crecimiento, según Schwartz, hay 5 etapas, pero después yo ordené en 4 etapas: infancia, evangelización, niñez, educación, juventud, entrena para servir, después reproducción. Sí, siga. Entonces, bueno, seguimos. Lo importante es levantar líderes, ¿no? Líderes, dividirlo en pequeños grupos y que puedan llegar a poder formar esas células de encuentro, ¿no? Encuentro. Hasta acá hacemos y después descansamos y seguimos con evangelización basada en necesidades. Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hasta acá que sí. Después hacemos de qué se trata evangelización en la necesidad. Sí. Entonces, la gran comisión dice ir. Tenemos que ir al mundo, hacer discípulos, bautizándolos, después enseñándolos, ¿no? Sí. Está bien, en muchas partes se escucha que se puede hacer estrategia para tener a los jóvenes a la iglesia. ¿Eso está, según usted, está bien o no? No, claro, por eso que Christian Schubart, porque las estrategias que hicieron para el crecimiento, eso dio después una consecuencia, ¿no? Negativas. Entonces, en vez de crecimiento, pongamos foco, atención en la salud de la iglesia. ¿Me entiende, no? Sí, en la salud de la iglesia. Entonces, la característica de la salud de la iglesia es empoderamiento del liderazgo. Segundo, ministerio según los dones. Sí, eso yo veo que Sinaí está haciendo bien, ¿no? Según los dones, los hermanos están sirviendo, ¿sí o no? ¿No? Hay líderes de intercesión, líderes de adoración, líderes de educación, ¿no? Que cuando hay mucho ministerio de dones, es muy positivo según los dones, ¿sí o no? No, ¿por qué decimos eso? Porque antes el sistema tradicional es que el pastor hace todo, ¿sí o no? Entonces la congregación es como antes la iglesia coreana era así. El pastor se tiene que morir así, ¿no? Trabajando, yendo de acá para allá, ¿no? Haciendo a todo tiene que hacer el pastor. En la cancha tiene que correr el pastor. Entonces toda la congregación dice, ¿por qué el pastor no corre, no mete el gol, ¿no? Tiene que correr 1 contra 11, ¿no? Tiene que ser súper jugador. Entonces, si es súper jugador, bueno, ¿no? Pero ¿ahora qué? Claro, allí en la tribuna la congregación alienta, pastor, corra, ¿no? Todo tiene que predicar el pastor, todo tiene que enseñar el pastor, todo, ¿no? Pero ¿ahora qué? Ministerio según los dones, una iglesia saludable, ¿dónde? No, está en el libro, hermana, lea el libro, ¿no? ¿No? Todo según los dones, ¿no? Desarrolla el liderazgo, pero no cada uno separado, sino todo, ¿no? Unido, apoyando que haya desarrollo de dones, ¿sí o no? Entonces, empoderamiento del liderazgo. Después, segundo, ministerio según dones, esa iglesia es saludable, amén. Ayudar. Entonces, antes el pastor corría, jugaba, metía el gol, pero ahora el pastor, ¿qué es?
director técnico, acá, que sea director técnico, que prepare jugadores, ¿sí o no? ¿No? Prepare jugadores, titulares, suplentes, ¿no? ¿No? Antes jugaban 11, pero ahora el equipo argentino no es 24. Un titular, un suplente, no, parece que hay 2, 3 suplentes, ¿no? No sé, como que el equipo cada vez no es 24, sino 48, 50. Después hay un director técnico, pero hay también técnico estratégico, hay masajeador, hay preparador físico, hay todo un equipo, ¿sí o no? Entonces cada vez juega mejor, ¿sí o no? Entonces prepara para que los hermanos jueguen, ¿sí o no? Que corran, ¿sí o no? Ahora eso es lo que está diciendo. Cambió esa tradición en una iglesia. Ahora el pastor dice, pastor, usted corra, haga, ¿por qué? ¿No? Salte y juegue, ¿no? Ahí vio que cuando no hace eso, el técnico ahí está fuera de la cancha, pero grita, ¿no? No grita, se enoja, ¿no? No, eso hay que hacer, dice. Segundo, para que sea simple. Tercero, tiene que haber pequeño grupo. Líderes de células. Que hay hermanos que vienen, que solamente viene el domingo, viene el culto, escucha mensajes, después sale, se olvida todo, ¿no? Si pasa así 10 años, no crece saludablemente. Se engorda, ¿sí o no? Después viene, no hace nada, viene, participa a asamblea, opina, dice esto, dice aquello, ¿no? Entonces, como que se desordena la iglesia. Entonces hay que discipular en ese pequeño grupo, ayudar al crecimiento espiritual. Ministerio es trabajar, ¿sí o no? Pero acá ayudar a crecer espiritualmente. Y discipular a ellos. Entonces, yo el miércoles a la noche, después del culto de oración, nos reuníamos con líderes de discipulado. Nosotros estudiamos y después ellos con ese grupo hacía viernes, sábado, según el horario de ese grupo, ¿no? Entonces, había un hermano, que yo todavía recuerdo, que ese hermano era gerente de Daewoo, de la empresa coreana Daewoo. Entonces él, así, ¿no? Como que viene a iglesia, así, piensa que es clase alta, ¿no? Entonces no quería juntarse con los hermanos, pero venía a iglesia y no se bautizaba. Pero pasó 10 años tampoco, 15 años tampoco. Entonces preguntan, ¿por qué viene a la iglesia? Dice que cuando no viene siente algún miedo, temor de que le vaya algo mal a sus 3 hijas. Sí, un poco de misticismo, ¿no? Tiene miedo de que algo le vaya mal. Entonces, si Dios existe, dice que no cree, pero si Dios existe, que proteja a sus hijas. Y bueno, entonces, pero él venía a iglesia, iba a ese grupo pequeño. Ahí sí iba. Entonces ahí aprendía continuamente. Y finalmente su esposa tuvo cáncer, Dios le quebró a él. Entonces yo bauticé su esposa y a este hombre, ¿no? Sí. Se quebró, lloró y bueno, se bautizó. Por eso, como que, pero después nosotros decíamos, si vienen tantos años, ¿por qué no va a otra iglesia? Hay tantas iglesias. Dice, no, porque me gusta, me siento como una familia ese grupo, ¿no? Y después el líder lo atendía bien a él, ¿no? A veces, cuando su hija se graduaba, iba, ¿no? Ahí visitaba cuando estaba enfermo.
Entonces había esa contención. No, entonces no iba a otra iglesia. Entonces, el miércoles yo cuando estudiábamos con los líderes de células, podíamos fijar el estado de cada persona, ¿no? Cada persona que viene a la iglesia, en qué estado están, ¿no? Porque chequeamos allí. Entonces hay un chequeo, no lo dejamos abandonado, ¿no? Entonces, empoderamiento, liderazgo, ministerio, según dones, tercero, o pequeños grupos, pero ese pequeño grupo es el lugar de evangelismo, que vamos a ver después de un break. Bueno, gracias. Bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias, sí, por los alimentos que vamos a compartir ahora, sí. Bien. ¿Oramos? Sí, agradecemos. Señor bendito Dios, te damos gracias por este momento de poder compartir. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra, a través de nuestro pastor, podemos entender a lo mejor muchas cosas que todavía tenemos que comprender, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque somos privilegiados de poder estar aquí y poder participar de tu reino, Señor. Gracias te damos por los alimentos que nos vamos a servir. Bendice a los hermanos que han trabajado con amor, Señor, para que podamos disfrutar de esa pequeña merienda, Señor. Agradecidos estamos, en tu nombre los bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden hacer la fila, por favor.